¿Qué es una regla fiscal? ¿Por qué entramos ahora a hablar de las reglas fiscales? Porque son un mecanismo que existe, que está a disponibilidad de los países, de los gobiernos, para tratar de contener un poco las presiones de gasto y para tratar de asegurar una cierta sostenibilidad fiscal. Es decir, si no podemos administrar las cosas en el día a día para asegurar esa sostenibilidad, es bueno que nos autoimpongamos una regla que nos restringe, es una especie de camisa de fuerza para poder frenar algunas de esas presiones de gasto. Entonces, las reglas fiscales son esencialmente restricciones numéricas que están definidas generalmente en leyes, en algunos casos en niveles superiores, como las constituciones, en otros casos en niveles inferiores, como las decisiones administrativas del Ejecutivo por vía de decretos, pero por lo general en leyes, donde se pone esa restricción numérica sobre uno o varios indicadores fiscales. Y el objetivo es entonces asegurar que el déficit se controla y que por supuesto la deuda se paga, es decir, la deuda es sostenible. Otra forma de verlo es un dique que nos permite contener las presiones de gasto que siempre existen en una democracia, porque hay un sesgo político a favor del gasto y del déficit fiscal, porque normalmente quienes promueven ese gasto, quienes presionan por más gasto, pues no evalúan ni consideran las consecuencias de incurrir en un mayor déficit fiscal. Y una regla fiscal bien diseñada es una regla que hace explícito y define el criterio de sostenibilidad fiscal. ¿Cuál es el espacio fiscal disponible que hace sostenible la deuda pública, que hace sostenibles las finanzas públicas? Eso se hace explícito en una regla fiscal. Entonces, en términos generales, podríamos decir que las reglas fiscales ayudan a mantener la casa en orden. ¿Por qué? Porque le quitan discrecionalidad a la política fiscal. Los gobiernos no pueden hacer lo que quieran. Tienen que acoger una regla que es una restricción numérica que les pone una limitación. Entonces eso ayuda a quitarle discrecionalidad a la política fiscal, ayuda a que los resultados fiscales sean mejores. Las restricciones no son una camisa de fuerza tan rígida como se pensaría, porque más bien lo que generan es un compromiso que si se cumple, pues le da credibilidad a los gobiernos y le da confianza a los acreedores para que le sigan prestando a ese país. Pero una regla tiene también algún margen de maniobra, algún grado de flexibilidad, sobre todo en las versiones más modernas de las reglas fiscales. Tener una regla para generar confianza y credibilidad es valiosísimo en economías pequeñas y abiertas como la colombiana, porque es un factor que le permite tener más acceso al financiamiento externo. Es más fácil convencer a los acreedores a que nos presten, que los mercados internacionales generen los recursos para que Colombia pueda financiar su déficit fiscal si hay una regla fiscal, así no la hay. Además, las reglas pueden tener otro objetivo y es ayudar a estabilizar la economía, es decir, ahorrar en las épocas de las vacas gordas para desahorrar en la época de las vacas flacas. Esto de ahorrar en los buenos tiempos y desahorrar en los malos tiempos tiene un enorme mérito porque le ayuda a la economía como un todo a tener más estabilidad. Entonces hay muchos tipos de reglas fiscales. Hay reglas fiscales que buscan diferentes propósitos, que utilizan diferentes indicadores fiscales. Las reglas fiscales originales le ponían un techo al déficit fiscal, máximo 3% del PIB. Por ejemplo, esa era la regla fiscal original en los países de la Unión Europea, con el Tratado de Maastricht, que por cierto nadie cumplió. Un techo al déficit fiscal sin ningún tipo de calificación. También hay reglas que ponen un techo al gasto que puede hacer un gobierno. No puede pasar de un determinado monto, el gasto público. O otras que miran el gasto público primario, es decir, excluyendo los intereses. Y otras reglas dicen, controlemos los gastos de funcionamiento, los gastos corrientes, es decir, el gasto sin inversión. Pongámosle un techo a esos gastos. Hay otras reglas que miran la deuda. Le ponen un tope a la deuda pública. La deuda no puede superar un determinado porcentaje del Producto Interno Bruto, digamos 60% del Producto Interno Bruto. Y si un gobierno tiene que endeudarse más, no lo puede hacer porque violentaría la regla fiscal.
Otras reglas, las más modernas, como la colombiana, que la discutiremos en detalle más adelante, hablan del balance fiscal estructural. Y ahora más adelante nos referiremos a este concepto. Por ahora vale la pena decir que hay reglas más fáciles de comunicar y monitorear que otras. Una regla sobre el déficit fiscal total, algo que se observa directamente, pues es fácil de monitorear y es fácil de explicar. Lo mismo que una regla sobre la deuda total. Se le pone un techo a la deuda y ese es el nivel máximo que se puede tener, eso lo entiende perfectamente cualquier persona y es fácil de observar. Pero hay una contraparte. Esas reglas simples, sencillas, fáciles de monitorear, no necesariamente son las mejores para lograr los objetivos deseados, que son, por un lado, la sostenibilidad de la deuda y por otro lado, la estabilización macroeconómica. Entonces, no hay una regla perfecta. Unas hacen mejor unas funciones que otras. No hay una receta que en este momento se pueda decir, esta es la regla ideal que debería adoptar cada país. Cada país tiene que pensar en sus circunstancias. Normalmente se sacrifica algo de capacidad de comunicación y de explicación y de monitoreo para lograr los otros propósitos, como por ejemplo el de la estabilización macroeconómica y el de la sostenibilidad fiscal. Sobre esto me voy a referir más adelante. Las reglas fiscales son hoy la constante en el mundo. Hay más países con reglas fiscales que países sin reglas fiscales. En este mapa se ve claramente que los países sombreados son los países que han ido adoptando reglas fiscales en diferentes momentos del tiempo y evidentemente, pues en Latinoamérica ya hoy son muy comunes, lo mismo que en Europa, eh, lo mismo que en Estados Unidos, donde existe algún tipo de restricción numérica en materia fiscal. De hecho, el número de países ha ido creciendo a través de los años. En esta gráfica se ve cómo hoy, o digamos hace poco, en el 2015, casi 90 países del mundo ya tenían algún tipo de regla fiscal. Hay reglas, por cierto, de carácter nacional o de carácter supranacional, en países que tienen acuerdos económicos como la Unión Europea, donde las decisiones económicas son compartidas o hay una moneda común, por ejemplo. Hay reglas de carácter supranacional, es decir, que afectan a varios países al mismo tiempo. Claro que hay que decir que hay muchos países que tienen reglas nacionales y supranacionales al mismo tiempo. Es el caso de muchos de los países europeos. Los países de economías emergentes empezaron a introducir reglas fiscales a comienzos de este siglo. Este fue un concepto que se introdujo en primera instancia en las economías avanzadas, pero que ha tenido mucha fuerza en las economías emergentes y hoy podríamos decir que la mayoría de esas economías emergentes tiene algún tipo de regla fiscal. Algo que es interesante es que muchos países tienen más de una regla fiscal. Incluso hay países como por ejemplo los de la Unión Europea que tienen en promedio 6 reglas fiscales por país. Eso quiere decir que controlan el déficit fiscal, controlan la deuda pública, controlan algún tipo de gasto público, tienen varias reglas en simultáneo. Esto es muy común en Europa. Y los países que combinan reglas, combinan esencialmente deudas de balance fiscal y de deuda. Algunos le introducen, como comentaba, reglas de gasto al mismo tiempo. Entonces, no hay nada excluyente en las reglas fiscales. Puede haber varias reglas en simultáneo. En los últimos años se ha desarrollado un tipo de regla fiscal que se conoce como de segunda generación, es decir, aprendiendo las lecciones de la primera generación, que fue esa generación con la que comenzaron los países de la Unión Europea, con reglas muy sencillas, como los techos a la deuda o los techos al déficit fiscal. Estas reglas de segunda generación se caracterizan por ser un poco más flexibles y por tratar de asegurar su cumplimiento, porque lo que pasó con las de primera generación es que no se cumplían. Entonces no servían para nada. Estas de segunda generación son un poco más flexibles. Entonces, por ejemplo, tienen en cuenta las realidades del ciclo económico. No es un número a rajatabla que todo el mundo tiene que cumplir, sino que depende. Si la economía está en una recesión, entonces hay un poco más de holgura fiscal.
Si la economía está en un boom o un auge, entonces la regla se vuelve un poco más estricta. O pensemos también, si hay una crisis como la que estamos viviendo ahora, pues las reglas tienen cláusulas de escape que permiten que en circunstancias excepcionales pues dejen de aplicar. Entonces, eso es lo que le ha dado flexibilidad a estas reglas de segunda generación. Y son reglas que al mismo tiempo han mejorado en su cumplimiento. Por ejemplo, si no se cumplen hay sanciones. Los funcionarios pues están expuestos a medidas, por ejemplo, de carácter disciplinario. Es el caso de Colombia. O también están expuestos a que un consejo independiente, no controlado por el gobierno, sino de personas autónomas, con buen criterio, con una reputación, con unos, digamos, una experiencia, pues sean las que dicen el gobierno está cumpliendo o no está cumpliendo. Eso obviamente para un gobierno que un grupo independiente con credibilidad diga que no está cumpliendo, pues tiene un costo. Entonces, las reglas de segunda generación han tratado de volverse reglas más flexibles por un lado, pero por otro lado también reglas que tengan más garantizado su cumplimiento.